Dios les bendiga, hermanos. Gusto en verles, gusto saludarles. Gracias a Dios por sus acciones de gracias. Gracias a Dios porque precisamente prontamente estamos por cumplir ya 13 años sirviendo al Señor. Y pues nuestra oración y nuestro canto, desde que este canto que acabamos de hacer, lo aprendimos, ha sido parte de nuestra oración diaria. Ser de verdad útil en la obra de Dios. Y es algo que pues todo mundo, hermanos, deberíamos de tener. Porque hemos sido llamados a algo más grande que cualquier anhelo, que cualquier sueño, que cualquier meta tengamos nosotros como seres humanos. Fuimos llamados, hermanos, a una obra que empezó hace 2000 años y que no se ha detenido, no se ha parado ni se ha dejado de hacer. Y todo eso ha sido porque el Señor escogió 12 hombres que fueron útiles. Después escogió un hombre que era perseguidor de la iglesia y fue el más útil. Y que gracias a su utilidad, a lo que el Señor lo usó en la obra, estamos aquí. Es precisamente bajo su trabajo, bajo su utilidad, por lo que estamos aquí. Y nosotros, hermanos, debemos, hermanos, de verdad les insisto, les invito, les exhorto, les animo a que nosotros busquemos tener esa utilidad en la obra de Dios conforme a los dones que el Señor nos ha repartido a cada uno. ¿Y cómo lo podemos lograr? ¿Cómo es posible, hermanos, que podamos nosotros ser más útiles de lo que nosotros lo hacemos ya, de todo lo que hacemos, no solamente en los ministerios, sino precisamente fuera de ellos, porque en todo momento estamos sirviendo a Dios, amén? Todo momento, hermanos, tenemos que estar pensando en la obra, pensando en lo que el Señor nos ha encargado a nosotros. Fíjense, hermano, quiero que usted sepa que la obra se la encargó usted, no se la encargó al hijo del vecino, se la encargó usted, y eso debe de ser un privilegio, debe ser una responsabilidad. Y hoy, hermanos, pues yo quiero compartirles algo que nos va a ayudar, nos va a fortalecer nuestra fe y sobre todo, hermanos, nos va a instar a que tenemos que tener cuidado de algo que tal vez no estamos haciendo bien y que sea la posible causa por la cual no se está dando el fruto requerido. Cada uno sabe, hermano, cómo se encuentra en el fruto personal. Cada uno sabe lo que está haciendo para el Señor y sabe cómo se encuentra. Realmente, hermanos, uno sabe cómo está delante de Dios. Cuando uno era estudiante, y no me van a dejar mentir, cuando uno era estudiante, el 99% de las ocasiones sabías qué calificación ibas a tener, ¿no es así? Así que muchos dicen, no, yo no sé qué calificación voy a tener. Por supuesto que lo sabes. El punto es que no quieres reconocerle. Pero es una realidad, hermanos. Cada uno de nosotros sabíamos cómo es. En la vida secular, en la vida profesional, en la vida familiar, o sea, en el mundo, es exactamente lo mismo. Y por supuesto, hermanos, en lo espiritual. Si yo les pregunto, hermanos, si en estos momentos Dios les hiciera un examen, ¿qué calificación tendrías? Lo sabemos, ¿verdad? No podemos nosotros negar ni mentir, porque acuérdense que Dios lo que pesa y ve son precisamente el corazón, no lo que sale de nuestra boca. Amén. Y ese es el punto. Ese es el punto, hermanos, porque nosotros tal vez estemos cayendo en una situación, en un error que, como vimos el jueves pasado, no sabemos distinguir en lo que es tener el libre albedrío y la libertad. Hoy vamos a tener, hermanos, algo que de ahí mismo salió de esta enseñanza, pero en otra situación, en boca del propio Señor Jesucristo, donde le está diciendo a sus discípulos. Por favor, hermano, ponga usted su vista en el versículo 18 del capítulo 8 de Lucas. Lucas 8, 18, por favor. Sígame usted con su vista, yo voy a hacer lectura en voz alta. Terminando el versículo, oramos. Dice la palabra de Dios así. Mirad, pues, ¿cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. La frase de esta mañana, hermanos, es: miren cómo están escuchando. Vamos a orar. Señor Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la palabra que vamos a recibir en estos momentos.
el cual, Señor, rogamos que abras nuestro entendimiento y nos des un corazón sencillo, dócil, para recibirla con mansedumbre, Padre, y poderla poner en práctica a la brevedad que requieres de cada uno de tus hijos. Ponerla en diligencia, Señor, porque precisamente la palabra de hoy, Señor, nos muestra y nos insta a que tengamos cuidado cómo estamos oyendo tu palabra, porque en eso repercute, Padre, que la pongamos en práctica. Vamos a aprender hoy, Señor, de tu mano. Con tu Santo Espíritu rogamos que nos enseñes, que nos guíes, pero sobre todo, Padre, que nos ayudes y nos instes a ponerla en práctica. Pues en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si a usted le gusta escribir, hermano, que es algo muy bueno para su vida, si usted escribe lo que escucha, hermano, lo pone en práctica. Cuando no lo escribimos, se nos olvida. Es la gran diferencia y es parte de lo que el Señor Jesús hoy nos va a enseñar. Título de esta enseñanza, hermanos, dice en boca del maestro: tener cuidado cómo oyen. Tengan cuidado de cómo oyen. ¿Y qué importancia es esto, hermanos? Porque todos en la vida diaria, sobre todo con nuestros hijos, ¿verdad? Con los hijos pequeños y los no tan pequeños, porque creo que son los más grandes los que tienen este problema de cómo oír. Les hablamos, les decimos hagan esto, hagan aquello, les damos una instrucción, una orden, cualquier cosa que les pidamos. ¿Y qué es lo que hacen? Hacer oídos sordos. En otras palabras, hermanos, más coloquiales, solamente te dan el avión. ¿Se da cuenta, hermano, cómo molesta eso? ¿Cómo frustra que uno dé instrucciones, que diga ejemplos, que diga un montón de cosas y simple y sencillamente, hermanos, te dan el avión? Yo sé cada domingo que se siente eso, hermanos. Pero, hermano, no le dé el avión al Señor. No haga oídos sordos al Señor, porque precisamente es una advertencia que da el Señor Jesús. Y nos está diciendo en esta mañana, mucho cuidado de cómo están oyendo. Vamos a aprender, hermanos, la importancia de escuchar con atención. Vamos a aprender los obstáculos que impiden escuchar con atención y vamos a tener la manera de cómo cuidar para escuchar con atención. Así que, póngame atención. No me dé el avión, hermano. Escuche la voz de Dios que le habla en esta mañana y porque le va a hablar de manera particular. Así que, miren, hermanos, Lucas 8:18 nos da una advertencia seria, muy seria, de boca del propio Señor Jesucristo, donde dice: miren pues cómo oís. Traduciendo en un lenguaje más moderno, tengan cuidado de cómo están oyendo. Esta instrucción, amados, es parte de su enseñanza sobre la importancia de recibir la palabra con el corazón dispuesto y atento. Por eso, hermanos, lo dijo después de expresar y enseñarles la parábola del sembrador. La forma en que escuchamos el mensaje de Dios determina el fruto que producimos. Y eso, hermanos, es altamente evidente. La manera en cómo escuchamos cada domingo, cada jueves, el mensaje de Dios determina el fruto que producimos. Y también evidencia la cercanía que tenemos con Él. Hoy, hermanos, vamos a explorar qué significa escuchar con atención. ¿Cuáles son los obstáculos que pueden impedirnos oír bien? ¿Y cómo podemos cuidar nuestro corazón para ser receptores efectivos de la palabra que estamos escuchando? Así que, hermano, ahí en su bosquejo ponga número 1, la importancia de escuchar con atención. Contexto. Primeramente, hermanos, cada palabra, regla de estudio, oír, dice el Señor, tengan cuidado cómo oyen. La palabra oír viene del griego akogo, así como se escucha con cada kilo, akogo, que literalmente se traduce como escuchar. Pero ¿qué creen, hermanos? Escuchar y oír no es lo mismo. Así como tener libertad y ejercer el libre albedrío no es lo mismo.
Recordarán un poquito lo que es tener el libre albedrío y lo que es la libertad. Aunque sean más o menos el mismo tinte, no es exactamente lo mismo. Hay que entender, hermanos, cómo usted ejerce libertad con la acción de hacer algo. Pero el libre albedrío es una capacidad que le dio a usted de Dios para elegir hacer algo. Solamente, hermanos, el libre albedrío se ejerce cuando se trata de las cosas de Dios. Amén. Igual usted lo ejerció cuando recibió el plan de salvación. Usted eligió rechazarlo o aceptarlo. Es su decisión. Y el jueves vimos, para los que no vinieron, que entiendan, hermanos, que cuando usted ejerce su libre albedrío y no lo ejerce para su bien, acarrea para usted maldición. Porque usted ha elegido desobedecer. Ha elegido la muerte. Y entendíamos el jueves que lamentablemente eso no se queda ahí, ¿verdad? Sino que se transfiere a la familia, a los descendientes. Ejerza bien su libre albedrío. Es algo que Dios le otorgó, así como el sentido de oír. ¿Quién puede decirme la diferencia entre oír y escuchar más que el propio Señor Jesús? Ahora, quiero decirles, hermano, algo. No confunda oír con escuchar. Oír, hermanos, y eso algo por ahí que vi, me llamó mucho la atención, porque para que vean el Espíritu Santo, oír, hermanos, es algo pasivo. Escuchar es algo activo. Vean las diferencias. Oír es un sentido. ¿No se encuentra dentro de los 5 sentidos? Oír es un sentido. Escuchar es una habilidad. No cualquiera sabe escuchar, hermanos. ¿Usted se ha dado cuenta cuando platica con un hermano o con una hermana que le da el avión? ¿Qué está haciendo? Solamente la está oyendo. Pero cuando usted platica con un hermano o una hermana que la escucha, usted siente inmediatamente esa seguridad de seguirle platicando sus situaciones, sus necesidades, sus penas. ¿No es cierto? Así que usted sabe bien a quién busca para que le escuche y a quién busca solamente para oír. No son cosas iguales, hermanos. Oír, hermanos, aparte es involuntario. Es decir, usted oye porque está dentro de su sentido innato de oír, como el respirar, como el ver. Escuchar, hermanos, se requiere atención. Y más que atención, se requiere intención. Si usted no tiene la intención de escuchar, imposible que se le quede en su mente y en su corazón lo que la persona le está diciendo. Y mucho más cuando el mensaje viene de arriba. Si usted no tiene la intención de escuchar a Dios, porque usted puede estar aquí, pero usted solamente está oyendo, no está escuchando. Y son dos cosas muy diferentes. Muy, pero muy diferentes. Y como el libre albedrío, una decisión, hermanos, también es que usted escuche con atención. Amén. Oír, hermanos, es recibir o percibir un sonido. Escuchar, hermanos, es comprenderlo. Qué cosas tan diferentes, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que cuando a una persona se le enseña a tocar un instrumento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aprender a escuchar. ¿Para qué? Para que lo pueda realizar. Cuando un estudiante solamente está aquí por emoción y oye, pues no aprende nada, ¿verdad? O sea, es exactamente lo mismo. Los músicos, hermanos, para aprender a afinar sus instrumentos sin afinador externo, tienen que aprender a escuchar. Porque de otra manera solamente han estado oyendo. ¿Por qué? Tienen distracciones. Tienen que aprender esa situación. A oír es recibir un sonido, escuchar es comprenderlo. ¿Se acuerda usted cuando era bebé? Estaba esperando que me dijeran, sí, pastor. Pues no, ¿verdad? Pero ¿cómo aprendió a hablar? Escuchando, no oyendo. Escuchando es como se aprende a hablar. Oír, hermanos, no requiere memoria. Escuchar implica usar la memoria para recordar y poder interpretar. Importantísimo para predicar, por cierto. Importantísimo. Si una persona no sabe escuchar, imposible que se pare aquí a predicar. ¿Por qué? Porque para empezar,
tiene que tener memoria de todo lo que dice este libro y poderlo entender y interpretarlo. Si usted, hermano, no escucha este libro, solo lo oye, pues por eso no hay fruto, ¿verdad? Oír, hermanos, es intensivo, no es pasivo. Una persona, hermanos, que se duerme en la predicación solamente viene a oír. Una persona que está atenta a la predicación viene a escuchar. Así que ahí está la gran diferencia. Oír y escuchar. ¿Es lo mismo? No, hermanos. Es un mar de diferencia, como usted lo entendió el jueves, con la libertad y el libre albedrío. Y las consecuencias son exactamente las mismas. Así que, hermanos, escuchar con atención. ¿Ya tengo su atención? Entonces deje sus plumas. No digo para los que están escribiendo, sino deje lo que esté haciendo, deje de estar contando hoyitos de las sillas de adelante, deje de estarse agarrando el pelo, deje de estarse comiendo las uñas, deje de estar viendo el mosaico, hermanos. Por favor, escuche la palabra de Dios con atención. Amén. Cuando Jesús dice, tenga cuidado de cómo oyen, nos llama a prestar atención con una intencionalidad y debe de ser activo. No se trata, hermanos, solo de escuchar las palabras, de oírlas. Se trata de recibir la palabra de Dios con un espíritu dispuesto a obedecer y aplicar. Ahora, le voy a pedir un momentito, hermanos, que recuerde su vida, si es que la tuvo, pero la gran mayoría de católico, de cuando vivía en la religión popular. ¿Usted iba a qué? ¿A oír la misa o a escucharla? Solamente iba a oírla. ¿Por qué? Pues no cambió nada. Muy pocos, hermanos. De hecho, yo solo conozco una persona que realmente es católica. Real. No como la gran mayoría que decíamos, pues es que yo soy católico solamente por presumir o por refutar o por no hacer caso a lo que Dios dice ahora. No, hermanos. Una sola persona, y mis respetos. Lamentablemente está en una fe equivocada. Pero el punto es, hermanos, es que recuerde cuando usted iba. Iba usted a la boda del mejor amigo, del primo, de lo que sea, y ya estaba. A ver, ¿a qué horas? Porque ya tengo hambre. Ay, este padre ya se tardó. Y se la pasaba viendo los muñequitos ensangrentados. Ay, qué feo está eso. Y la misa, pues bien, gracias, ¿verdad? No ponía atención, hermano. Por eso su vida era como era, un desastre. Nuestra vida era totalmente banal. Y lamentablemente, hermanos, pues esa misma inercia de la costumbre de ir a una religión y aprender una religiosidad, la vida cristiana sigue siendo lo mismo. Venimos a las iglesias, hermanos, venimos a escuchar el mensaje de Dios, solamente oírlos. Y la clara evidencia es cuando empezamos a bostezar. Cuando empezamos a que se nos cierran los ojos. Si usted le pasa a su hermano, párese, le invito a que mejor se ponga de pie para que no se vaya a caer. Y si usted nota que alguien a su lado se está durmiendo, denle un pellizco en el nombre de Cristo, para que ponga atención, porque, hermanos, es una falta de respeto que usted se esté durmiendo cuando el Señor habla. No se preocupe por mí, ya estoy acostumbrado. Preocúpese por el Señor, porque a Él no se le puede dar el avión, amén. Y usted me lo quiere dar a mí, no se preocupe, hermano, ya estoy acostumbrado. Por eso hay tanta desobediencia, ¿verdad? Así que no le dé el avión al Señor. Así que vean, hermanos, la fe viene, dice Romanos 10:17, ¿por qué? Por el oír. Pero dice que tenemos que oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Pero ¿qué creen, hermanos? Ahí dice, pero pastor, ahí dice oír. Sí, hermano. Acuérdense que la traducción es en griego. Y la misma fuente, la misma palabra, el mismo significado, es la misma que está en Lucas 8:18. La misma de Romanos 10:17 es la misma palabra de Lucas 8:18. Escuchar. Y escuchar, hermanos, significa no solamente oír superficialmente, sino significa escuchar con atención, con intención. Es lo más importante. Y tenemos un ejemplo. Vaya usted, por favor, hermanos, a Lucas capítulo 10. Dele ahí un par de vueltas a su Biblia. Va a llegar al capítulo 10 del mismo evangelio y busque, por favor, el versículo 10, 38. Lucas 10, 38. Y vea el ejemplo de lo que es escuchar con atención. ¿Está ahí?
Dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Cristo, ¿qué hacía? Oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. He aquí la respuesta del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vean, hermanos, la cual no le será quitada. Y dice el Señor que al que aún tiene o que piensa tener, se le quitará. Y qué interesante, hermanos, que precisamente aquí María escogió la mejor parte, que es que escuchar con atención. Porque Marta, afanada, hermanos, andaba ahí haciendo todas las cosas, escuchando la predicación, pero solamente la estaba oyendo. Solamente estaba al pendiente de lo que María no estaba haciendo. Y llegó al Señor Jesús con un reproche diciéndole, maestro, ¿no tienes cuidado? Que mi hermana María no me ayude a hacer nada. Y el Señor en ningún momento reprendió a María, ¿verdad? Sino que a Marta le dijo, ay, Marta. ¿Quién dice presente, hermanas? Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María escogió la mejor parte, que es que escuchar con atención. Usted podrá decir, pastor, dice, pero pues es que yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Alguien aquí no tiene muchas cosas que hacer? Todos tenemos cosas que hacer, pero cuando se trata de oír al Señor, hermano, escuche con atención al Señor. Ahorita, ¿para qué está pensando en qué va a comer al rato? Sus planes dominicales, a qué jueguito se va a subir en la alameda. Pero eso, ¿qué importa? Eso no tiene ninguna importancia ni relevancia porque no lo va a hacer en el cielo. ¿Me entiende? Así que si usted cree que tiene algo, hermano, si usted no escucha con atención, dice el Señor que a lo que tiene o piensa que tiene, se lo va a quitar. Y se lo va a dar a aquel, aunque tiene mucho, se le va a dar más. ¿Por qué? Porque ese que tiene más, escuchó con atención y tiene más fruto. Pues esa es una realidad, hermanos. Y tenemos que evitarlo. Marta estaba ocupada. Todo el mundo está ocupado. Pero eso no es impedimento para oír a Dios. Amén. Jesús elogió a María porque había escogido la mejor parte. Escuchar con atención y devoción nos permite conocer más a Jesús y recibir la guía y el consuelo de su palabra. Otro significado de la palabra oír, hermanos, es entender con presencia. Usted no puede oír si no está presente. Eso es por obviedad, ¿verdad? Pero tenemos que entender, hermanos, la gran diferencia de oír y escuchar. Así que María, hermanos, recibió el elogio de su maestro. ¿Quiere usted ser elogiada por el propio Señor Jesucristo? ¿Usted, hermano, quiere ser elogiado por el Señor? Ponga atención. Ponga atención. Escuche al Señor. Y escúchelo con atención y con intención. Punto número 2. Ahora, hay obstáculos, hermanos. Satanás es astuto, ¿amén? Satanás es tan astuto, hermanos, que va a buscar, va a hacer un montón de cosas y lo primero que va a hacer es hacerle piojito. En la iglesia, hermanos, es lo que más se ve. Gente durmiendo, cabeceándose, porque realmente, hermanos, solamente vienen a oír. No, pastor, yo sí estoy oyendo, lo que pasa es que ayer me desvelé, me dormí bien tarde. Sí, ¿y por qué? Si no es por trabajo, todo lo demás es banal, ¿verdad? Así que no se puede justificar delante del Señor que usted está durmiéndose o está desvelado y cree que está justificado porque ayer se desveló estando en un lugar que no debía de estar, yendo con amigos que no debía tener o viendo plataformas hasta altas horas de la noche.
Es su libertad, hermanos, acuérdese. Es su libertad, es su libre albedrío. Si usted quiere saber más de eso, regrese el tiempo y lo volvemos a ver el jueves. Pero usted tiene que aprender. Es su decisión. Pero nadie, hermanos, puede justificar de no escuchar cuando el Señor está hablando. Amén. Porque Eclesiastés lo dice. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y el tiempo del Señor es ahorita. Escúchelo con atención, hermanos. Muy bien. Número 2, obstáculos que impiden escuchar bien. Las distracciones. Lo vimos el domingo pasado. Pedro, hermano, se distrajo con el fuerte ruido del viento. Vio y le dio miedo. Son distracciones válidas. Pero en la parábola del sembrador, hermanos, precisamente en el contexto, si usted regresa ahí, Lucas 8, el Señor Jesús, hermanos, habla de la semilla que cae entre los espinos, que representa a aquellos que oyen su palabra. Fíjense que solo la oyen, no que la escuchan. Pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida los terminan ahogando. Muchas veces nuestras preocupaciones y distracciones nos impiden escuchar la voz de Dios. Y debemos aprender a hacer a un lado esas distracciones para recibir la palabra mientras el Señor Jesús está hablando. Usted aquí, hermano, dígame, ¿para qué está pensando en la deuda que tiene con Coppel? O sea, ¿cree usted que ese es momento de estar pensando en eso? ¿Usted cree que usted ahora estos momentos de estar pensando en lo que debe de estar haciendo en su casa, libremente, sin estar aquí? ¿Para qué está pensando, hermanos, en algo tan banal? Usted, hermano, está aquí por gracia y voluntad de Dios. Escúchele. Ya que usted está aquí, ahora escúchele. Así que, hermanos, no sea usted de esos que caen entre los espinos. Todos tenemos necesidad de dinero. Amén. ¿Habrá alguien aquí que no? Todo el mundo quiere disfrutar de los placeres de la vida. Pues claro que sí. Pero, hermanos, esas son distracciones. Son distracciones, hermanos. Usted trabaja, hermanos, 6 días a la semana. ¿Por qué insiste en trabajar el domingo? Tal vez a veces su empresa es necesario que lo haga. Pero si usted es su propio jefe, hermano, agéndese primero con el Señor. Si usted tiene necesidad de dinero, ¿qué dice Mateo 6:33? Porque este pasaje solamente usted lo ha escuchado, lo ha oído, no lo ha escuchado. Mas buscad primeramente ¿qué? ¿Primeramente qué? Y su justicia. No lo oiga, hermano, escúchelo con atención. Busque primero al Señor y el Señor le va a dar lo que necesita. ¿No dice así la promesa de Mateo 6:33? Entonces, hermano, ¿por qué no le cree? Porque solamente lo ha oído. Y yo sé, hermanos, cómo se vive en necesidad. Si lo sabré yo, hermanos, tengo 13 años viviendo. Así que imagínense, hermano, no voy a comprender yo, pero yo he puesto toda mi confianza en el que dice que Él me va a proveer. Así que hago un lado mi negocio en los días que lo tengo que hacer a un lado, por beneficio de la iglesia, por beneficio de la obra y por mi propio beneficio. ¿Que voy a perder? Claro que sí, hermano, usted no sabe lo que yo pierdo. Pero como dice Pablo, eso lo tengo por basura. Para mí, Cristo es de ganancia. Y no voy a cambiar nada de eso, hermano, porque usted no lo quiere hacer. ¿No dice usted en Filipenses 4:13 que se lo sabe de memoria al derecho y al revés? Todo lo puede en Cristo. No lo oiga, hermanos, escúchelo y aplíquelo a su vida, porque esa es una realidad. Y ese, hermanos, sí es el contexto correcto. Porque Filipenses 4:13 está en un contexto enteramente hablando del dinero. Así que no ponga de pretexto su dinero, hermanos, para obedecer a Dios. Amén. El dinero es de Dios. Y Él es el que se lo va a dar si usted busca primero lo que hizo María. ¿Qué hizo María? Escuchar, la mejor parte. Así que, hermanos, muchas veces nuestras preocupaciones y distracciones nos impiden realmente escuchar la voz de Dios. Debemos aprender a hacerla a un lado para poderla recibir. Así que, ¿qué otra cosa hay de obstáculo? Un corazón endurecido.
Vea lo que dice el versículo 12. Lucas 8, versículo 12. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita ¿de dónde? De su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Fíjense, hermanos, otra distracción para escuchar realmente al Señor es tener un corazón endurecido. Es decir, no ser sensible a su palabra. No ser sensible a la instrucción dada. No ser sensible a lo que el Señor le está mostrando que tiene que hacer. Y en contrario, ay o no, todo se les hace pesado, todo se les hace aburrido, todo se les hace tedioso. Cuando eso viene en nuestra vida, hermanos, nuestro corazón se está endureciendo. Cuando venir a la iglesia, hacer cualquier cosa para la iglesia, hacer su obra, y lo hacemos a regañadientes, lo hacemos de una manera que nos aburre, que nos molesta, refunfuñando. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Un corazón endurecido. Cuando hay una cita para congregarse a diferente hora de la que está acostumbrado usted y se le hace pesado, él tiene un corazón endurecido. Se le está endureciendo. Cuando se le dice, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello a tales horas, es que yo ya tengo un compromiso. Un corazón endurecido. No saben oír. Perdón, no saben escuchar. Solamente oyen y oyen. ¿Por qué? Porque en su corazón endurecido solamente hay justificaciones y más justificaciones en lugar de cancelar al mundo entero e ir a Jesús. Jesús hizo lo contrario de lo que hacemos nosotros. La Biblia dice, hermanos, en Romanos, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Y dice, y si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, hermanos, desprendernos del mundo, de las distracciones, de los obstáculos como un corazón endurecido? Hermanos, la incredulidad, la apatía, la rebeldía, el resentimiento, son cosas que van endureciendo nuestro corazón. Dejamos de escuchar a Dios cuando todas estas cosas abundan aquí. Por eso Satanás dice, las quita de su corazón. Ningún momento dice que las quita de su cabeza ni de su boca, dice que las quita del corazón. Porque Jesús mismo en Mateo nos dice que lo que sale de la boca es lo que abunda ¿en dónde? En nuestro corazón. Y si nosotros, hermanos, de nuestra boca no abunda, no sale palabra de Dios, quiere decir que nuestro corazón está vacío, que no hay palabra aquí, y que Satanás está entorpeciendo mi relación con el Señor, y que por eso, hermanos, tenemos un corazón endurecido y nos distraímos con cualquier banalidad. Importante entender esa parte, hermanos. Y la otra, y la última, hermanos, lo que lleva a fracasar en ese sentido, hermanos, es la falta de aplicación. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón humilde y abierto. ¿Para qué? Para poderlo aplicar. Santiago 1:22. Dice ahí la palabra de Dios. Ahora, hermano, escúchelo. No lo oiga. Escúchelo, por favor. Vea lo que dice Santiago, hermano. Vamos a ver el contexto en la misma palabra. 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Qué es una persona que solamente viene a oír? Es alguien que se engaña a sí mismo. Y el perjuicio es para esa persona. Pero vean qué interesante lo que sigue diciendo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Usted, hermana, en esta mañana, hermano, lo primero que fue a hacer antes de salir a este lugar fue darse una miradita en el espejo, ¿no es así? Está bien, no estoy hablando de pecado de vanidad, no se preocupe, descanse, pero lo fue a hacer. ¿Por qué? Para considerar su rostro. Pero se ve usted de arriba abajo, de izquierda a derecha, empieza a ver ahí una que otra peca o alguna otra imperfección y dice, ay caray. Pero después sale de ahí
regresa y se le olvidó eso. ¿No es así? Lo mismo pasa con la Biblia, hermanos. Cuando no escuchamos la Biblia y con la intencionalidad de escucharla, salimos de aquí, hermanos, y se nos olvidó la predicación. Porque es increíble, hermanos, luego yo lo hago a propósito. Les digo, a ver, hermanos, ¿de qué se trató el jueves? Y fíjense, solamente son jueves, viernes, sábado y domingo. Y les pregunto aquí el domingo y todos así volteando a ver quién se sabe la respuesta, porque ya nadie se acuerda de lo que se trató el jueves. ¿Por qué? Porque solamente oyeron, no escucharon. ¿Entienden por qué la importancia de escribir? Porque eso le ayuda a reforzar lo que no escucha. No, pastor, es que yo no puedo poner atención si escribo. Ese es el problema. Necesita aprender a escuchar. Y eso no queda solamente en eso, hermanos. Es una situación complicada. Porque una persona, hermanos, que no escribe, con mayor razón se le olvida lo que escuchó. Y ese sí es un problema serio. Por eso no se avanza, por eso no hay el fruto. Solamente hay justificaciones. Solamente hay cosas que uno dice, no, es que esto sí, es que esto no, es que aquello sí me gusta, esto no me gusta. En los mismos cantos, hermanos, aplicamos eso. Ese canto no me gusta. Entonces ese canto no se canta para usted, discúlpeme. Se canta para el Señor. Cuando usted aprenda a escucharlo y no tan solamente a oírlo, va a entender la profundidad del mensaje. Este último canto que hicimos, hermanos, es un reto. ¿Por qué no somos siervos fieles? Siervos útiles. Porque solamente oímos, no escuchamos. Y es ahí donde está la raíz de todo problema. No hemos sabido, hermanos, a estas alturas diferenciar, como no hemos sabido, hermanos, tal vez ejecutar nuestra libertad o libre albedrío, no sabemos lo que es oír y escuchar y siempre creímos que era lo mismo. Y no es así. Tenemos que aprender, hermanos, de uno y de otro. Cuando no ponemos en práctica la palabra que escuchamos, fíjense bien, hermano, hermana, perdemos el poder transformador del mensaje. Cuando no ponemos en práctica la palabra que escuchamos, perdemos el poder transformador del mensaje. La obediencia, hermanos, es clave para que la palabra de Dios produzca fruto en nuestras vidas. Y la obediencia es evidencia de escuchar con atención. ¿Se acuerda usted de su tiempo de estudiante? Llegaba el maestro, agarraba el pizarrón, hoy vamos a aprender matemáticas. Hacía sus ecuaciones o lo que estuviera haciendo, y usted por allá con el lápiz, contando las letras o haciéndole dibujitos, haciendo corazoncitos, mandando papelitos al de atrás. El hermano, fulanito le gusta fulanita. Y cuando llegaba el examen, el maestro no sabe enseñar. El maestro me reprobó. ¿No decía usted así? Es que el maestro es bien serio. Si fuera más buena onda, ¿verdad? Y es que el maestro es bien duro, es bien regañón. Dice un dicho mexicano que la mula no era arisca, ¿o cuál era? Hasta que la hicieron, ¿verdad? Imagínense, hermanos, la paciencia que debe tener un maestro para tener ahí 30, 40 escuincles que no escuchan, que solamente vienen a oír, que solamente están ahí jugando, haciendo ruidos y todavía se atreven a aventarle papelitos al maestro. Qué increíble es la vida, ¿verdad, hermanos? El problema es que lo seguimos repitiendo ahora en el aura espiritual. Llegamos a la iglesia, hermanos, y empezamos ahí, empezamos a codearnos. Ahí te hablan, hermanos. Entonces eso quiere decir que usted no está escuchando, no está oyendo, no está escuchando, está oyendo, para ver a quién le cae el 20 de la predicación, ¿verdad? Y ahí sobre todo se da mucho entre cónyuges, hay que hablar. Y cuando se toca temas que van directamente a los jóvenes, ahí están los papás. ¿Estás oyendo? ¿Y usted qué? O sea, la enseñanza es para todos. Y todavía les pellizcan por abajo. ¡Uy!
pon atención. Y platicando quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Imagínense, hermanos, es la misma situación. No le dé el avión al Señor, hermano. Es algo muy grave. No ponerle atención al Señor. Así que tenemos que entender la diferencia entre venir a escuchar y venir a oír. Porque la evidencia, hermanos, es evidente. Ahí está la situación. Ahora, ¿cómo cuidamos, hermanos, la manera en que oímos? ¿Cómo vamos a cuidar la manera en que escuchamos? Punto número 3. ¿Cómo cuidar la manera en que escuchamos? Vamos a ver, hermanos. Primeramente, lo que usted tiene que hacer es entender delante de quién está. Mateo 5, versículo 6. Monte de las bienaventuranzas. Vaya a ver usted ahí lo que dice el Señor. Mateo 5, versículo 6. ¿Ya llegó? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Usted viene los domingos, hermanos, por obligación o por necesidad? ¿Viene a oír o viene a escuchar? Se supone que venimos a escuchar. Entonces, hermano, hermana, la manera de cuidar en que oímos es prestarle toda la atención a aquel que está dando la bienaventuranza. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es acercarnos con humildad y con una necesidad espiritual. Si bien, hermanos, gracias a Dios, tal vez usted tiene un buen trabajo, tiene buenos dividendos en sus negocios, está en números negros, vaya, o más o menos, ¿verdad? Porque eso está complicado hoy, pero tal vez tenga una vida, ¿verdad que sí, hermano? Está complicado, pero digamos tiene una vida más o menos estable, holgada, gracias a Dios tiene un trabajo, gracias a Dios, como ustedes lo hacen todas las mañanas, tiene un techo, tiene una cama calientita, tiene alimentos en su mesa, gracias a Dios. Entonces lo mínimo que yo puedo hacer es escucharle cuando me habla. Amén. Venir y escuchar, pero en una hambre espiritual. Porque si bien el Señor satisface todas mis necesidades materiales, mis necesidades hasta carnales, porque sí nos damos un placer de vez en cuando. No vamos a decir que no. Amén. Y a veces ahí también hasta cruzamos la línea de lo permitido por el Señor con tal de satisfacer nuestra carne. Aún así, hermanos, muchas veces lo más importante es tener hambre espiritual. Ganas de escuchar su palabra, ganas de venir y escuchar qué mensaje, fíjense hermanos, qué mensaje tiene Jesús para mí. Quiero que usted entienda, hermano, que usted viene a escuchar a Dios. No viene a escuchar las noticias, no viene a escuchar el noticiero, no viene a escuchar a estas personas, ¿cómo les llaman? Coaches, no sé cómo les llaman. No viene usted a escuchar a un motivador, porque eso es lo peor que usted puede acudir. Ir con un motivador. Uno que le está enseñando que usted es el campeón, que usted es el bueno y que usted es lo mejor de lo mejor. Cuando la Biblia dice que somos miserables, que somos basura, que somos gusanos y no sé qué tanto nos dice. Y el mejor título que tiene un cristiano es del siervo inútil. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que contrapone el mundo, lo que Satanás dice, con que Dios os ha dicho. Vean, hermano, viene la duda. ¿Serán tan malos estas personas motivadores? Sí, porque ellos te motivan a exaltarte a ti mismo, no al Señor. Y es lo que usted debe de tener cuidado. Y todavía se atreve, hermano, hermana, a postearlo ahí en sus redes sociales creyendo que va a ser la bendición para la iglesia. Por favor, hermano, no me haga que lo saque del grupo. No lo vuelva a hacer. No postee motivadores en el grupo, hermano. Porque eso no es de Dios. La gloria es para Dios, no para ese motivador. A mí qué me importa lo que diga ese tipo, a mí me importa lo que dice mi Señor, mi Salvador, el que fue a la cruz por mí. Ese tipo vive del dinero que gana porque usted comparte sus cosas. ¿Ya entendió? Amén. Comparta su palabra, hermano, comparte el mensaje. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Pero por qué lo hacemos diferente? Porque solo oímos. Nos gusta oír superficialmente.
Tenemos que escuchar lo que Dios dice. Y usted, hermano, si está enojado conmigo, tiene ya 2 problemas y 2 trabajos. Ahora conténtese, porque dice la Biblia que los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Al acercarnos a la palabra con humildad y con el deseo de aprender, con la intención de aprender, con la intención de escuchar, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme. Ahora vean la contraparte. Vayan a Hechos, por favor, hermanos. Palabras del apóstol. Hechos capítulo 28. Último capítulo del libro de los Hechos. Vaya usted ahí, hermano. Hechos 28, por favor. Vamos a ver palabras del apóstol Pablo también haciendo una recriminación a todos los que le estaban oyendo. Y viendo, hermanos, les está recordando lo que dijo un profeta hace aproximadamente, en ese tiempo, de los Hechos a ese, unos 700 años atrás. ¿Están ahí, Hechos 28? Versículo 27. Leo desde el 26 para tener contexto. ¿Ya llegó? Hechos 28, 26. Dice, ve a este pueblo. Dice el Señor, le dijo, está hablando palabras del profeta Isaías. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué creen, hermanos? Porque hay otra predicación que se llama la diferencia entre ver y percibir. Más o menos el mismo tinte que estamos escuchando ahorita. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Fíjense, hermanos, ¿oirán con los oídos? ¿Acaso es un error gramatical? No, hermanos, no es ni un error, ni una obviedad, ni tampoco es un pleonasmo. Es una verdad declaratoria donde Pablo les pide que recuerden que utilizar las facultades que Dios les ha dado, como el de escuchar, tiene que ser con atención y con un esfuerzo por entender lo que Dios dice. Por eso dice este pueblo, de oídos oirán, pero oyen pesadamente. Oír pesadamente, hermanos, es escuchar con pesar, con malestar, de mala gana, sin interés, sin atención. Ya me aburrió el pastor. Hermanos, ese no es el problema más grave. Oír de esa manera, hermanos, nos lleva a una condición que debería causarnos preocupación. Hebreos capítulo 5. ¿De qué estoy hablando? Vean, hermanos, lo que pasa por escuchar pesadamente, por no saber discernir entre oír y escuchar, como dice la Biblia, por no atender las palabras del Maestro cuando nos dice, cuiden cómo oyen. ¿Ya llegó? Hebreos 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, fíjense, hermanos, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y con el discernimiento del bien y del mal. Vean qué tremendo, hermanos, esto. Lo mismo que decía Hechos 28, perdón. Oír pesadamente. Hermanos, oír de esa manera, ser tardos para oír pesadamente, nos lleva a la inmadurez. Y por eso todo se nos hace pesado, todo es una carga, no sabemos discernir entre el bien y el mal, y Satanás se mete ahí diciéndonos, con que Dios os ha dicho, ¿de verdad es tan malo escuchar a estos predicadores motivadores? Si te predican bien, te enseñan bien,
Tienen solamente palabras de bienestar para ti. No te están regañando ni acusando como lo hace tu pastor. Cuando no han leído Pedro, ¿verdad? Que dice que en los últimos tiempos se verán burladores. Les hablarán palabras suaves, fingidas, para saciarse de su fe. Más vale, hermanos, una predicación dura que una suave. ¿Saben por qué? Porque una predicación fuerte ablanda los corazones, mientras que una predicación suave endurece los corazones. ¿Por qué? Porque inmediatamente, hermanos, nos gusta. ¿A quién le gusta que lo regañen? Y menos siendo adulto, ¿verdad? Y verán en cuántas veces, hermanos, me he enfrentado yo al problema de la edad. Cuando hermanos en Cristo mayores en edad física, no espiritual, les llamo la atención. Oye, ¿qué se está creyendo? Es un niño para mí, tal vez en la edad, pero no en la espiritualidad. Porque a Dios lo que le interesa, hermanos, es la edad espiritual. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos y sobre todo ocuparnos con intencionalidad. Muchas veces, hermanos, yo lo sé, yo también estuve en su lugar. Domingo a domingo yo veía que el pastor duro y duro, ay, pastor. Pero después entendí que era por mi propio bien. Y que este pastor quería lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ve y diles a este pueblo. Hermanos, ustedes son el pueblo de Dios. Y Dios ordena que les digamos lo que les tenemos que decir cada jueves o cada domingo. Pero usted decide cómo lo oye o cómo lo escucha. Ejerce su libertad o su libre albedrío. Usted escoge entre la bendición y maldición. Hermanos, esto es personal. Y todos tenemos que tener esa situación de humildad, de venir a escuchar con humildad, porque nos habla el Señor. Tengan cuidado con eso, hermanos. Hay que aprender a discernir esa parte, porque una persona, hermanos, y desde ahorita, también porque es requisito indispensable. Para cualquier ministerio de la iglesia, si usted no está aplicando la Biblia a su vida, no puede participar. Tiene que tener, hermanos, una coherencia de lo que dice, que hace y es, a lo que está haciendo en la vida. Tiene que entender, hermanos, que aquí se viene a dar la honra y gloria a Cristo. No es para nosotros. No es para glorificarnos a nosotros. Toda honra pertenece al Señor. Amén. Tenemos que entender, hermanos, que el pastor es el responsable de cada persona que está en un ministerio. Si no cumple con el requisito, hermano, pues se tiene que sentar. Pero cuando reciba la instrucción, en lugar de enojarse con el pastor, pregúntese por qué. ¿En qué estoy fallando? Y posiblemente esta sea una parte de ellas. No sabe oír, no sabe escuchar. Solamente ha oído. Necesita aprender a escuchar. Y cuando escuche, el fruto será evidente. ¿Qué podemos hacer también, hermanos, para cuidar y aprender a escuchar? Orar. Es fundamental. Orar antes y después de escuchar. Pidámosle a Dios, hermanos, en oración, que abra nuestro entendimiento. Ahora entiende por qué todo lo que hacemos en las mañanas no es simplemente seguir una liturgia, no es seguir solamente un itinerario. Tenemos que orar, hermanos. Orar porque el Señor abra este entendimiento que viene, hermanos, si somos honestos, lo vamos a reconocer, hasta el tope, o como se dice por ahí coloquialmente, hasta el copete del mundo. De pasándola viendo música y escuchando música secular y música basura y no sé qué tanto escuchan por ahí, hermanos, hasta acá. Entonces lo que necesitamos, hermanos, es oír, orar para que el Señor abra ese entendimiento y quite toda esa maraña de porquería que traemos del mundo y podamos recibir su palabra. Porque después de escuchar, hermanos, tenemos que volver a orar ahora para que la palabra que ya hemos recibido, que entró, quede en nuestros corazones y nos ayude a vivirla de acuerdo a su voluntad. Por eso oramos al final del servicio, porque todo tiene un propósito, poner a la brevedad en práctica lo que escuchamos domingo a domingo. Esa es la oración, hermanos. Número 3, ser obedientes a lo que estamos escuchando. La verdadera bendición, hermanos, no es solo escuchar la palabra de Dios.
sino vivirla. Lucas 11. Vaya ahí, hermanos, donde hicimos la lectura. Vuelva a pasar un par de hojitas. 3 para ser exacto, y va a llegar a Lucas 11. Busque el versículo 28 y fíjese, hermano. Lucas 11, 28. Una bienaventuranza más. ¿Ya llegó? Dice ahí, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen, acogo, la misma palabra de origen. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Y luego qué sigue? Y la guardan. ¿Quiere usted ser bienaventurado, hermano? ¿Sabe qué significa ser bienaventurado? Pero hay que vivirlo, ¿verdad? Usted, hermano, es bendecido cada que viene a escuchar a Dios. No debería de ser una carga a su corazón. No debería de ser un estorbo para su vida social. De hecho, debería de darle gracias a Dios que Dios le está llamando para deje de perder su tiempo en la vida social que tanto tiene por ahí. Ahora, no le estoy diciendo ni prohibiendo nada, hermano. Ejerza su libre albedrío, pero ejérzalo con sabiduría. Escoja bien, porque el Señor ha puesto por testigo, ¿se acuerdan? A los cielos y a la tierra. Amén. Amén. La tierra, porque es donde usted camina, y es el estrado de los pies del Señor. Y el cielo, porque es su trono. Es de importancia esos testigos, ¿se da cuenta? ¿En qué sentido lo dice? Qué importancia, hermanos, qué importante es eso. Bienaventurados los que oyen, escuchan con intencionalidad la palabra de Dios y la obedecen. Es lo que dice la guardan. Guardar, hermanos, es obedecer. Guardar, usted entiende, guardar es guardarlo aquí, en el corazón. Y cuando usted la guarda en su corazón, la pone por obra. ¿Por qué? Porque la escuchó con intención. Cuando solamente la oyó, como siempre se dice de broma, con mente de teflón, entra por un oído y sale por el otro. Y eso es lo que realmente sucede. Por eso no ponemos en práctica nada. Si estamos viviendo en pecado y el Señor me está reprendiendo y me está diciendo, quítate de ahí, deja lo inmundo y yo te recibiré como hijo o hija, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y queremos seguir en el pecado porque mi orgullo, mi carne, me gana más que el temor a Dios. Sigue oyendo solamente. Sigue sin escuchar. Cuando usted rompa definitivamente con ese pecado, tal vez, hermano, hermana, por primera vez en su vida, escuchó a Dios. Y solamente vino a oír al pastor cuando no lo hace. ¿Se acuerdan lo que les dije una vez? No venga usted a la iglesia a oír al pastor. Venga a oír a escuchar a Dios. Porque es de aquí donde se saca la enseñanza, hermano. De aquí es donde está todo lo que tenemos que aprender. Y hoy, hermanos, nos hace el Señor una invitación a que tengamos cuidado de cómo estamos oyendo, cómo estamos escuchando su palabra. ¿Qué es lo que nos impide que lo escuchamos con atención cada jueves, cada domingo? ¿Qué es lo que nos impide, mis hermanos, que no seamos obedientes a la palabra que recibimos? ¿Qué es lo que nos impide, hermanos, ser tan renuentes a obedecer en cualquier área que el Señor nos pide? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? ¿Por qué, hermanos, en lugar de estar ahí debatiendo en que entre sí o que si no, y que esto y que aquello y que es lo otro, simplemente nos dediquemos a escucharle, escojamos la mejor parte como María, y esa parte, hermanos, que creemos que tenemos, no nunca nos va a ser quitada? Porque esa es una realidad. Muchos hermanos, sobre todo los que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio o los que tienen ministerio, creen que nunca van a ser removidos de ahí. ¿De quién se traje este pasaje? Si no se aplican y no se vive conforme a la voluntad del Señor, se puede remover de su ministerio. Así que, hermanos, hay que tener cuidado, porque venimos a servir a un Dios, no al hombre. Y venimos a servir para honrar el sacrificio de Cristo, no para que me reconozcan mi posición, ¿verdad? Porque ese es el problema del ser humano. Le gusta ser reconocido, le gustan los aplausos, le gustan las posiciones, cuando Cristo nos enseñó todo lo contrario y nos enseñó que la posición más alta en el reino de Dios es el de servidor. Y Cristo lo vino a hacer, hermanos. Amén.
Así que sirvamos lo que estemos haciendo con plena intencionalidad de hacerlo. Pero para eso, hermanos, se requiere una disciplina. Y una disciplina empieza por escuchar bien. Escuche con atención, hermanos. Escuche. La obediencia, hermanos, nos permite ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas y ser testimonios para otros. Todos los pasajes que hoy utilicé, hermanos, y muchos más. Y quiero que vaya, hermanos, a Apocalipsis 3:22 para terminar. Todas las palabras que usted escuchó hoy en el contexto de oír están derivadas de la misma palabra griega, akobo, escuchar con atención e intención. ¿Llegó a Apocalipsis 3? Vean lo que dicen los últimos versículos, hermanos. Leo desde el 20 primero. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mismo contexto, y abre la puerta con intencionalidad, ¿entiéndelo? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven, una relación personal, estrecha con el Señor Jesús. Versículo 21, al que venciere, porque estamos en una guerra, ¿verdad? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mismo contexto de griego, hermanos. Escuchar con atención. Si parafraseamos los versículos, inmediatamente lo podemos comprender más. El que sabe escuchar con atención e intención, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que es bien sencillo. Aprender a escuchar es algo que es posible que aún nos hace falta hacer. Importante. Jesús, hermanos, nos exhorta a tener cuidado de cómo lo estamos escuchando. Porque nuestra manera de escuchar afecta y afectará nuestra relación con Dios. Al escuchar con atención e intención, nos tenemos que despojar de distracciones y aplicando lo que aprendemos domingo a domingo, permitiendo que la palabra de Dios produzca ese fruto que Dios demanda de nuestras vidas. Así que pidámosle al Señor que nos dé oídos espirituales para escucharle y un corazón receptivo y dispuesto para obedecer lo que le estamos escuchando. Hoy, hermanos, es una oportunidad para hacerlo. Es una oportunidad también, hermanos, si somos honestos, donde podemos evaluar nuestra vida cristiana hasta el momento, cómo hemos estado escuchando su voz y comprometer nuestros oídos y nuestro corazón a recibir, pero principalmente a vivir su palabra. Dice Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Si se dan cuenta, hermano, es lo que dice el Señor, que al que quiere tener algo, aún lo que tiene se le quitará. Por un detalle de no saber escuchar. Y por eso el Señor dice, yo testifico a todo aquel que oye. Imagínense, hermanos, Jesús es el que va a testificar si realmente oímos o escuchamos su voz cuando estuvimos en este mundo. Una razón más de peso, hermanos, para venir a la iglesia con gozo, con la atención que se debe a su palabra. Tenemos que aprender, hermanos, a despojar de todo lo que le distrae y poner atención a lo que dice el Señor. Y la evidencia, hermanos, es irrefutable. Así que, hermanos, les invito en esta mañana a que todos cierren sus ojos. Vamos a pedirle al Señor en oración que transforme esos oídos que tenemos. Vamos a pedirle en oración al Señor que transforme nuestros oídos carnales por oídos espirituales. Todos, por favor, con sus ojos cerrados. Nadie esté viendo, por favor. Nadie. Todos con sus ojos cerrados.
Inclinen su oído, no se me distraiga con nada más. Amén. Por favor, no se me distraiga. Es precisamente lo que vamos a trabajar ahorita. Deje sus celulares, deje sus bolsas, concéntrese, escuche lo que el Señor le va a decir en esta mañana. Amado Dios,